Hola amigas, bienvenidas a una historia más de esperanza. Recuerde que siempre tengo invitadas muy especiales a través de las cuales el Señor nos ministra. Y es increíble porque cada uno de los programas ha sido súper especial porque hemos aprendido de la vida real, ¿verdad? Y hoy tengo a Raquel. Gracias Raquel por venir. Ella es mamá de Sofía, una niña de 2 añitos. Tiene solo un hermano, ¿no? Un hermano. Y Yo sí, un bueno, hermano. exacto, tú tenés solo un hermano, tenés una bebé, casada con tu mejor amigo, ¿verdad? Sí. Gladys, quien conocemos y apreciamos mucho. Y bueno, ¿qué más? Eres maestra, Soy ¿verdad? Trabajas maestra. como tal, te Vamos dedicas a en el eso. colegio, soy maestra, Qué sí, bueno. gracias a Te Dios. encanta salir a pasear con tu bebé. Sí, ahorita nuestro mundo es conocer todos los lugares de juego, de todos los centros comerciales, de todos los restaurantes. Para que Sofi tenga toda la experiencia. Exacto. Muy bien. Bueno, te agradezco de verdad por abrir tu corazón, por permitir que tu testimonio llegue a no sé cuántas mujeres, hombres que sin duda lo necesitan. Sin duda el Señor va a usar tu testimonio para bendecir a Amén. otros. A esta historia le hemos llamado Rescatada, Amén. porque es precisamente lo que Raquel quiere contarnos. Y yo creo que todos hemos sido rescatados. De una u otra manera, el Señor nos ha sacado de lo más profundo para hacer algo con nosotros. Amén. Y esa creo que es tu historia. Dice la palabra del Señor: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmos 40 del 1 al 3, y me alegra porque la palabra es como bien dura, ¿verdad? Me sacó del lodo cenagoso, Sí. pero realmente todos hemos estado en ese lodo y gloria a Dios por su obra redentora Amén. en tu vida. Así que cuéntanos tu historia, que yo estoy impaciente por conocerla también, y seguro los amigos también. Bueno, sí, la verdad es que el título, ¿verdad?, de la historia está más que ideal, ¿verdad? Porque realmente yo he experimentado el ser rescatada de parte del Señor, ¿verdad? El diablo, dice la palabra, que está aquí para hurtar y destruir, matar lo que Dios ha creado. Así Y es. realmente, si yo no morí o si no terminé quizás de esa manera, fue por la misericordia de Dios y porque llegó justo a tiempo a rescatar. Y yo Literal. quizás empezaría diciendo que, bueno, el versículo es totalmente lo que he experimentado a través de la salvación del Señor, ¿verdad? Yo creo que me identifico mucho con muchas partes de la Biblia, pero quizás la historia de la mujer en el pozo cuando se encontró con Jesús es una de las historias que más impacta mi vida, porque ella estaba ahí, con vergüenza, a una hora donde nadie la iba a ver, y yo creo que así fue como el Señor me encontró a mí, justo en los momentos donde yo ya no quería que la gente estuviera cerca de mí, que no me viera, porque era mucha la vergüenza que andaba encima, pero el Señor con su amor, con su bondad, llegó y me rescató, ¿verdad? Amén. Y después salí como esa mujer corriendo a decirle al mundo, miren, esta era yo, y Él lo ha dicho y me ha transformado, ¿verdad? Y quizás muchas personas de las que están a mi lado a esta edad o en estos años, Apenas 32, tampoco son muchos. cabal, no conocen a la Raquel que el Señor encontró en el pozo, ¿verdad? Quizás Personalmente, no la sí, no conozco. la conocen, ¿verdad? Y quizás por eso mi esposo forma un papel muy importante para mí en mi vida, porque él sí estuvo conmigo, somos mejores amigos desde que tenemos 7 años. What? Crecimos en nuestra iglesia, que es Cefad, él y yo íbamos a las mismas reuniones porque nuestros papás iban a redes iguales o el mismo día de la reunión. Entonces crecimos en Cefad. Se conocen de Jugábamos toda la de vida toda la prácticamente. vida. Entonces poco a poco íbamos creciendo, nos fuimos haciendo más amigos. Él es gemelo, entonces éramos su hermano gemelo, yo, él, otros 2 amigos. Entonces jugamos mucho y crecí en la iglesia. Y mis papás cristianos, ellos se hicieron cristianos antes de que yo naciera, entonces realmente yo venía de un hogar cristiano, pero yo creo que es importante
para los padres y para los jóvenes que entiendan que tus papás sean cristianos no quiere decir que tú eres cristiano. Y yo lo viví. Como dicen, el Señor no tiene nietos. Exacto, entonces crecí en Cefas, mis amigos eran cristianos, llegamos a la adolescencia, estábamos en el grupo de jóvenes y obviamente teníamos convicciones muy fuertes. Bueno, Vladi decía cosas como tenemos que buscar al Señor, bueno, nos bautizamos a la misma edad, él y yo, todo esto siendo mejores amigos. Entramos a la edad de nos gustan las personas, ¿verdad? Pero no te gustaba él, tú veías por otro lado porque era tu amigo. Exacto, en ese momento éramos como tan amigos que yo le digo a él que si algo deseo yo para mi hija es que experimente el poder tener amigos genuinos. Y yo siento que con él yo tuve esa amistad genuina, sin malicia, nos contábamos absolutamente todo. Yo conocí cuando tuvo su primer novia, de verdad, entonces fue divertido que me contara porque yo todavía estaba en edad de, ay no, o sea, de verdad, ¿por qué me estás contando esto? O sea, ¿verdad? Entonces él estaba emocionado y fue bonita nuestra amistad y llegó un punto en el que yo conocí a alguien. Entonces, y él era como, esta persona no era cristiana. Yo me recuerdo que mis papás, cuando cumplí 15 años, como les digo, ¿verdad? Yo venía todo ese tiempo dentro de la iglesia, en un ambiente totalmente cristiano, amistades cristianas. Y donde yo estudiaba no tenía amigos cristianos, pero no era tan fuerte nuestra amistad. Entonces, cuando ya empecé a crecer, empecé a conocer más personas, cambié de institución educativa, empecé a conocer muchas más personas y teníamos convicciones muy fuertes como el yugo desigual, ¿verdad? O sea, jamás te vas a casar con alguien que no es de tu iglesia o nunca vas a andar con alguien, nunca vas a hacer pasar ciertos límites que a Dios no le agradan dentro de una relación. O sea, nosotros aún con nuestros amigos, solo con mi papá presente estábamos en casa. O sea, éramos bien cuidadosos porque crecimos en un ambiente cristiano. Claro. Entonces, luego empezaron a aparecer estas nuevas personas en mi vida y empecé a tener ya un novio, ¿verdad? Yo realmente no tuve muchas como noviazgos, porque como les digo, yo era más juguetona, nada más de tener amigos, salir, todavía. Pero el punto es que mi papi a los 15 me dijo, vaya, mira, como yo no quiero que vos andes escondida de mí, vas a tener permiso ya de tener novio, pero la condición es que me lo presentes. Y en mi iglesia yo no, pues todavía no me gustaba a nadie, aunque ya en ese momento sí yo sentí algo por mi esposo, que era mi mejor amigo. En ese momento yo ya sentía como algo especial. Y él me dice que también por mí, pero los dos estábamos como, pero es que quizás es porque somos amigos, entonces no profundizamos tanto. Entonces, quizás él y yo éramos siempre amigos, pero como yo ya tenía el permiso de que podía tener novio, ¿verdad? Estaba como emocionada, de qué va a pasar, a ver qué pasa. Sintiéndote grande. Sí, sintiéndome grande. A los 16 años yo conocí a una persona y esta persona, pues, empezamos una amistad también. No era cristiano, no era de mi iglesia, lo conocí como les decía, o sea, en un ambiente diferente. Y me empezó a cortejar y yo me sentí muy atraída a esta persona. Le comento a Vladi, ¿verdad? Que era mi amigo y me decía, pero yo es igual. ¿Qué van a opinar tus papás? Entonces yo dije, entonces el filtro son mis padres. Así que cuando esta persona me dice, yo quiero ser tu novio, yo le digo, tenés que pedirle permiso a mis papás. Y yo lo miraba como, si mis papás le dan permiso, entonces tengo la aprobación. Estoy bien, Y pues mis papás quizás, como ahora que soy madre, entiendo que quizás no era que ellos estuvieran de acuerdo, simplemente había un temor en su corazón que yo anduviera escondidas. Así que me dieron permiso y en mi mundo fue como, todo bien, estamos bien. Mi amigo en ese momento, Vlad, era como, ¿qué le pasa a tus papás? El yugo desigual, ¿por qué te dieron permiso? Y yo, bueno, mis papás me dieron permiso, así que ni modo, ¿verdad? Entonces empecé esta relación con esta persona a los 16 años. Era una relación con alguien que no iba a la iglesia, su familia fielmente creía en distintas cosas, era como, creemos en muchas cosas, podemos creer incluso en la reencarnación, o sea, no nos cerramos a creer en una sola cosa. Yo nunca vi eso como algo difícil o algo como como decimos, red flag, ¿verdad? Nunca lo vi como, ahí hay una señal, ¿verdad? Entonces seguí esa relación.
empecé a andar con él y empecé a alejarme de mi ambiente de la iglesia, ¿verdad? Empecé a hacerme más amiga de sus amigos. Y al año él me cortó, me dijo, ya no quiero andar contigo. Entonces yo era una niña, prácticamente era mi primer novio. Creo que nunca había experimentado cómo te rompen el corazón y ahí lo experimenté, ¿verdad? Y lloré. Él le dijo a mis papás como, miren, ya no vamos a andar porque Al ya no menos era es formal. verdad. Ajá, fue verdad y todo. Pero a mis papás no les agradó mucho como él hizo eso. Y pues mis papás me recuerdo de sus palabras y yo creo que también son cosas que yo les doy gracias a Dios por los papás que me ha dado, porque ellos siempre han sido papás amorosos y con palabras de afirmación para mí. Y ellos en ese momento le dijeron a él, no te preocupes, ella es una hija de Dios, Dios tiene planes para ella y Dios le va a bendecir en gran manera. Así que esto solo es algo que va a pasar y le va a hacer un recuerdo en su vida. Y yo lloraba, pero yo lloraba porque decía, yo no quiero terminar con él, ¿verdad? Entonces, para no hacerlo largo, terminamos, pero yo quedé muy dañada, ¿verdad? De esa situación y a los meses él me volvió a buscar. Entonces yo volví con él, pero escondidas de mis padres. Esta relación duró casi 5 años, de los cuales un año fue del conocimiento de mis papás y los otros 4 no. Y dentro de esos 4 años donde mis papás ya no estuvieron como a la expectativa de mi relación, Cuidando de ti. donde yo oculté todo lo que yo viví en la relación de mis padres, de mis pastores, de mis líderes, de mi iglesia, fue el momento en donde yo me puse en peligro, fue el momento donde Totalmente. yo me metí, como decimos, a la boca del lobo, ¿verdad? O sea, todo hasta ahorita había sido algo muy infantil, algo muy inocente, algo muy como Cosas de de jóvenes. jóvenes. Pero después de ese año yo empecé a tocar tierra desconocida para mí. O sea, empecé a darle permiso a cosas que Dios no estaba de acuerdo. Y como nadie sabía de mi relación, por decirlo así, mis papás no lo sabían, mis pastores sabían una parte, o sea, yo me pude permitir pecar de maneras que jamás me hubiera imaginado pecar. Entonces era una adolescente viviendo cosas de adultos y estaba avergonzada de poder venir y abrirle a otras personas mi corazón. Claro, y contar. Pero cuando encontrás gente que hace lo mismo que vos, amistades que están dentro de las mismas situaciones, te es más fácil abrirte, pero no para restauración, sino para seguir en tu pecado. Entonces te deleitas en él porque estás con personas que lo aplauden, que te dicen, Y te apoyan. te dan ideas. Entonces yo creo que ese fue el inicio de mi doble vida. Y yo eso es lo que comparto con muchas jóvenes, que yo fui alguien que vivió la doble vida de una manera sumamente real, porque iba los domingos a la iglesia, seguía con algunos privilegios de los líderes, pero tenía una vida aparte con esta relación donde yo totalmente hacía todo lo contrario a lo que nuestros pastores de jóvenes nos decían. Obviamente los límites como jóvenes que tenemos que tener, el solo hecho que era un yugo desigual, eran cosas que y no me daba ningún tipo de tristeza, remordimiento, arrepentimiento, no era de lo más fresca. Creo que pasé muchas cosas difíciles en esa relación, ¿verdad? También yo empecé a absorber tanto de la relación que dejé de compartir con, bueno, con mi mejor amigo que era Vladi, ¿verdad? Él se enteraba de cada vez que yo estaba en esta relación, porque aparte de que fueron 4 años, eran interrumpidos. Interrumpidos, o sea, me cortaba. Y quiero destacar que es algo que no me siento orgullosa, pero es lo que siempre fue él el que cortó la relación y siempre fue el que buscó y luego siempre te encontraba. Y siempre me encontraba, ¿verdad? Entonces siempre era como un ciclo muy, como decimos ahora, tóxico, ¿verdad? O sea, yo dependías mucho de él. Dependía emocionalmente. Yo creo que pudiera definirme como una persona que dependió emocionalmente, que tenía baja autoestima, que realmente mi mundo era totalmente de esa relación. Y en los momentos donde yo no estaba con esta persona, yo buscaba escapes diferentes, pero nunca al Señor. O sea, eran escapes de amistades que me decían, ok, salgamos en la noche, y yo salía en la noche. Conocí muchos lugares, ¿verdad? Bares,
discotecas en la noche porque Queriendo saciar ese vacío, ¿verdad? Entonces, realmente yo le doy gracias a Dios porque nunca probé ningún tipo de como bebidas o fumar y cosas así. Gracias a Dios no caí en ¿Te eso. libró de eso? El Señor me libró Porque de estuviste eso. ahí en la boca del lobo, como Ajá. tú dices. Pero como siempre he sido como bien sociable, yo no me podía negar a ir de fiesta con un grupo de personas. Y no importaba quiénes fueran. Entonces, súper Un gran riesgo. un gran riesgo. Conocí personas también como de un día y de otro día, o sea, gente que conocía en un día, yo les tenía tanta confianza. Entonces son cosas en las que yo me introduje, ¿verdad? A través de esta relación o a través de lo que esta relación conllevaba Claro. al cortarse, ¿verdad? Entonces, em, dentro de la relación también practiqué prácticamente cosas que no le competen a una joven ni a un noviazgo, porque no sé cuántas mujeres quizás se pueden identificar conmigo en esa época, porque prácticamente yo a veces tomaba roles de esposa y no lo era, ¿verdad? Entonces era como podía prepararle comida, atendía a su familia, hacía cosas y todo esto mis papás no lo sabían. Y todo eso mi papá era como, está ahí en la casa de una amiga. Yo mentía deliberadamente y a cada rato, soy donde una amiga y no estaba ahí. Aunque yo creería que tus papás no se la tragaban, como No, decimos. sí, ajá, a veces ellos me hacían comentarios que me hacían creer como Que sí, si saben algo, ¿verdad? pero te aseguro que esas rodillas no se despegaron del piso. Exacto. Yo cada vez que dicen que una mamá ora por sus hijos, yo estoy segura que yo soy el resultado de eso, mi hermano mayor es el resultado de eso. Yo amo a los papás que Dios me ha dado, son imperfectos, pero estoy segura que oraban por nosotros, estoy segura que oraban por este matrimonio que yo ahora tengo y que le doy gracias a Dios porque yo me sentía en un hoyo sin fondo. Sí. Y esta relación había absorbido todo, mi vida, mi tiempo, mis decisiones, todo giraba en torno de esta persona, a pesar de que yo recibía muchas veces rechazo o humillaciones, porque esa persona me decía, tú sí sabes que yo jamás voy a ir a tu iglesia, ¿verdad? Tú sí sabes que yo jamás voy a compartir tu fe, que tampoco me veo en una foto familiar con tu familia. Y yo decía, no pasa nada, o sea, lo aceptaba. Claro. Nunca Pero tu tuve, corazón dolía, me pues. dolía, exacto. Yo nunca le dije, o sea, de verdad decirle, no, no estoy de acuerdo. O sea, yo a todo era sí a mí, ¿verdad? Porque te amo. Entonces, te amo. Ajá. Me decía, yo jamás me voy a ir de la casa de mis papás, ¿estás dispuesta a eso? Y yo, sí. Seguro tiene 80 años y está ahí en la casa de los... No sé, ¿verdad? No sé. Pero realmente ha sido como, quizás las situaciones, hay personas que viven cosas como distintas en la vida. Yo siempre lo he dicho, yo creo que viví todo lo que tenía que haber vivido en esa relación. Exacto, yo creo que, como siempre escuchamos, tú no conoces a un Dios como lo conoces ahora si no hubieses pasado por todo eso. Exacto. Y yo creo que quizás quisiera como hablarle a esas mujeres que a veces están dentro de una relación tóxica, se podría decir, donde permitimos muchas cosas donde no las deberías de permitir, donde, o sea, Tienes que saber cuál es tu valor sí, en el tenés Señor. que saber cuál es tu valor en el Señor. Yo quizás me duele mucho el vivir eso tan joven. Cuando yo me enteré que Sophie, ¿verdad? Era una niña, yo me asusté. Y creo yo que me Hijita. asusté más yo que lo que el papá se asustó, ¿verdad? Y yo creo que me asusté por todas las cosas que Que viví. tú viviste. Y mis papás me cuidaron lo más que pudieron. Mi papi me dijo algo una vez y me dijo, yo te amo tanto y siempre te voy a amar porque yo no quiero que en el mundo andes buscando amor, porque vos tenés un papá que te ama. Y me dolió tanto cuando yo viví esta experiencia porque realmente yo no andaba buscando un padre amoroso en la calle, porque yo tenía un papá amoroso en mi casa. Siempre lo fue. Exacto, que normalmente decimos, a las jovencitas les pasa eso porque no tienen atención Exacto. en casa, porque los papás no son presentes y Sí. bueno, pero no es así, tú los tenías a ellos. Yo tenía dos papás amorosos, dos papás de la iglesia, como les digo, yo estaba dentro de la iglesia, tenía amigos cristianos, estaba en un ambiente, pero
creo que sí, ahora veo, y quizás Dios permite todo esto para que yo conozca al Dios que yo amo, como lo amo, al Dios que yo conozco, ¿verdad? ¿Y cómo fue entonces, Raquel, ese antes y después? Porque tuvo que haber un quiebre en el que tú dijiste de plano, no puedo más, ya esta situación sobrepasa mis límites, tengo que hacer algo. Yo creo que me puedo identificar con muchas mujeres que pueden decir, yo no sé cómo salir de acá. Yo creo de esa parte de mi vida, yo no tuve nada que ver. Porque yo no tenía fuerzas, yo no tenía voluntad, yo no tenía autoestima, yo no tenía nada. Yo solamente existía para esa situación y para esa relación. Y puede ser que hay gente desde afuera que te ve, ¿verdad? O que te ve en esa situación y te dice, pero ¿por qué no reaccionas? Hay Pero ¿por qué tanto estás ahí? por ver, por Exacto. hacer. Yo creo que de los 16 a los 20, 21 años, yo me perdí de muchas cosas que a esa edad pude haber hecho y no las hice por permanecer enfocada en esa relación. Y realmente creo que yo le dije a Dios un día en la casa de esa persona, yo estaba llorando por tanta humillación, por tantas... Él era muy frío a veces y yo estaba ahí atendiéndolo prácticamente, atendiendo a su familia prácticamente y él era frío. Y entonces él me encerré en el baño y me puse a llorar en el baño de su casa. Y le dije al Señor, yo de aquí no sé cómo salir. Literalmente yo no sé. Si tú no me sacas, yo aquí voy a estar. Yo me rindo a vos. Yo no sé qué hacer. Y de verdad Dios lo hizo. Y lo hizo de una manera tajante, ¿verdad? Él me volvió a cortar otra vez. Gloria a Dios, Amén. eso pasó. Él me volvió a cortar a todo esto. Quiero traer a mi esposo a la luz, ¿verdad? En el sentido de que como él era mi mejor amigo y él vio todo este proceso en mí, él conoció todas las cosas que hice. De hecho, él después me confesó que cuando él se enteraba por otra gente de las cosas que yo pasaba, una vez él hasta se quebrantó, pensando, ¿por qué ella está pasando por todo esto? ¿Por qué permite? ¿Por qué lo permite? Siendo amigos, obviamente. Entonces, él me dejó de hablar porque él me decía eso adentro, yo ya no quería verte en ese ir y venir, en ese ir y venir. Entonces, él me dice, te apliqué la ley del hielo. Y es cierto, yo iba a un lugar a la iglesia y si él estaba ahí, él se iba, porque no quería como hablar conmigo. Entonces, cuando esta persona me dice, ya no quiero estar con vos porque estoy con alguien más. Ahí sí ya era. Ajá, entonces yo estaba en shock, ¿verdad? Decía, ¿qué pasó? Y me acuerdo que abrí mi compu y estaba hablando con él porque lo hizo a través de Messenger y yo me puse a llorar. Y justo en ese momento me escribe Vlad y me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien, no me había hablado por meses quizás. Y me dijo, ¿cómo estás con tu novio? Y yo, ya no ando con él. Pero Y él acababas de. acababa de, ajá, y entonces me dice, ok. Bueno, yo solo te voy a mandar esto. Y me mandó una alabanza. Y la alabanza dice como que porque peleamos con las manos de él que nos está esculpiendo. Es una alabanza bien bonita que siempre que la oigo yo solo pienso en mi esposo y pienso en lo que Dios hizo en mí, ¿verdad? Entonces empecé a orar y a llorar, ¿verdad? Ese día y él ya no me volvió a hablar después de eso. Solo me escribió en ese momento y de te ahí mandó esa me canción. volvió a dejar de hablar, ¿verdad? Ese día una amiga mía que yo quiero mucho, que se llama Michelle, me dijo, mira, fíjate que para ese momento nuestro pastor, perdón, había abierto la iglesia en inglés. Y justo en ese momento toda mi sociedad de jóvenes con los que yo crecí en la iglesia, se habían ido a servir allá, con mis amigos con los que yo Creciste. como les decía al inicio, ¿verdad? Entonces me dice, mira, ¿por qué no vas? Verás qué bonito, cómo se pone todo, que no sé qué. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo perder? Estaba Derrotada. ¿verdad? Entonces, no, bueno, me voy a la iglesia, ¿verdad? Y entro a la alabanza, solo entro y empiezo a llorar la alabanza, el Señor ministrando a través de la alabanza, a través de la prédica, en inglés, pero yo entendía, o sea, yo recibí palabras ese día. Y ese día yo dije, te acepto en mi corazón. Entonces yo le digo a todos mis amigos, yo sé que yo ese día acepté a Jesús, no cuando me lo presentaron pequeña. Yo sé que ese día acepté a Jesús a pesar de que viví desde que nací hasta los 21 años en un hogar cristiano. Ese día fue que yo realmente me hice una hija de Dios y le pedí perdón al Señor por todo. Ahí sí hubo arrepentimiento. Ahí sí hubo arrepentimiento. Ese día yo le pedí que rompiera cadenas en mí,
que yo no quería volver con esta persona, ¿verdad? Que yo quería estar totalmente ya consagrada al Señor. Eh, el Señor empezó un proceso de transformación, de rescate en mí totalmente. Yo creo que, como decía al inicio, que estoy rescatada, yo siento que en ese baño cuando yo lloré, el Señor metió Ay, su mano ahí. Ese era un pozo de lodo y me sacó, literalmente, sin duda. en ese momento. Entonces yo me siento sumamente agradecida con Dios por el proceso que hizo después, porque también viene un proceso de desintoxicación, donde tenés que ser radical. Y hay algo muy importante que Dios hizo en mi vida, en ese proceso, y fue ser radical con las puertas que tenés que cerrar. Exacto. Y cuando he tratado con algunas hermanas de la iglesia, verdad que hemos tenido consejería sobre el tema de eso, que a veces hay relaciones complicadas y así, yo le digo, tenés que cerrar esas puertas. Yo sé que algo que con convicción funcionó para que yo pudiera salir adelante fue cerrar puertas, Total. no dejarlas topadas. Hubo algo, exacto, y hubo algo ahí, creo yo, y es que encontraste tu identidad en Cristo, tu Exacto. valor en Cristo. Sí, encontré mi valor en Cristo. Creo que le doy gracias también a Dios por la esposa de nuestro pastor, que empezó a meter mucha palabra para mujeres y nos empezó a llenar de eso y a compartir de eso. Y creo que me aferré tanto a esos devocionales, tanto a esos libros, tanto que empecé a ver como literales, que yo siento que en ese momento acepté al Señor porque mis ojos fueron abiertos. Yo decía, ¿por qué no me tengo que vestir de la manera que me he visto? ¿Por qué no tengo que hablar por chat con tantos No porque te lo caballeros? impongan. Exacto, yo sentí que Dios me dijo, mira, es que tú sos mi templo, es que mira, la ropa significa esto. O sea, a través de tantos devocionales uno empieza a entender las cosas y empecé a dejar de seguir o de comentarme con amigos que eran amistades piadosas, pero eran masculinas. Y me rodeé de solo amistades femeninas, porque a veces uno cuando está en ese duelo de, Es de fácil romper, caer. te gusta tener esas otras amistades masculinas que te estén diciendo cosas bonitas al oído, pero realmente eso no es cerrar, ¿verdad? Eso es solo dejar puertas topadas. Exacto. Entonces, eh, eliminé muchos amigos varones, ¿verdad? De las redes que nada que ver. Empecé a hacer un montón de Cambios cambios drásticos. drásticos en mi vida, tanto en la vestimenta como en los tratos hacia otros. Me enfoqué profundamente, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Y en ese momento aparece mi mejor amigo otra vez, ¿verdad? Y me empieza, él estaba sirviendo también ahí, y me empieza a decir como, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y ya empezamos a hablar, pero en ese momento yo le dije al Señor, yo siento algo por él y vos lo sabés, pero yo estoy muy dañada. Yo no estoy totalmente reconstruida en este momento. Entonces yo no quiero nada que no venga de ti. Yo solo te quiero a ti, Dios. Yo vengo de donde asustan, literal, Y vengo no quiero asustada. volver. Entonces, no, ¿verdad? Entonces, y no quiero tampoco dañar tu plan que tengas con él. Ujú. Entonces empezamos nuestra amistad otra vez y él un día me dijo, mira, yo solo te quiero decir algo, pero yo ya siento algo por vos diferente. Ya no siento solo cosas de amigos. Y yo le dije, honestamente, yo estoy orándole, porque yo aún estoy mal, pero oremos. Y empezamos a orar y empezamos a seguir nuestra amistad. Y poco a poco nos empezamos a ver más seguido y ya era como ya no con nuestros amigos, sino que íbamos solos, ¿verdad? Y empezamos a hablar. En ese proceso yo le conté a él muchas cosas que viví, muchas cosas que pasé, y él fue siempre un amigo que me escuchó, fue siempre alguien ¿Qué te que me aconsejó? aconsejó. Y él me contó también sus luchas y él me contó cosas que él pasó mientras yo también andaba por otro lado, ¿verdad? Así es. Entonces Dios nos empezó a unir y los dos nos quedamos como, oremos. Oremos porque esto que está pasando es nuevo para nosotros en nuestra amistad. Demasiado bueno para ser cierto. Exacto. Y todas las prédicas que te casas con tu mejor amigo, que no sé qué, y nosotros solo nos mirábamos a lo lejos como, será. Entonces fue muy, muy bonito cuando ya los dos dijimos, sí, la verdad es que nos gustamos. Y él Nos me dijo, nos conocemos. conocemos, y me dijo, voy a hablar con tus papás. Y habló con mis papás y le dijo, miren, yo siento por Raquel algo, ¿verdad? Y yo no quiero que ustedes estén o sea, que estén conocedores. No somos novios, pero sí queremos cortejarnos.
Entonces mi papá, sí, ¿verdad? Te conocí, Ay, yo bueno, feliz. yo felices. Entonces así poco a poco empezó nuestra relación. Realmente yo sané a través de la palabra de Dios muchas cosas, donde yo sé que era Dios y yo, no Dios, Alguien más. alguien más. Exacto. Entonces creo yo que esas cosas que Dios trabajó en mí, yo me recuerdo a mí misma tirada en el suelo muchas veces de mi casa llorando, diciéndole, porque todavía no me siento totalmente capaz, libre, restaurada, porque todavía lucho, porque todavía me siento mal. Pero aún así Él llegaba con una palabra, llegaba con un versículo, llegaba con una alabanza, me levantaba y yo decía, ok, ya va a venir mi restauración, ya va a venir mi paz. Entonces, pues poco a poco, ¿verdad? Empecé a seguir. Creo que algo que fue para mí muy importante es reconocer que no podemos salir de ninguna situación si no es la presencia de Dios y vos. El desierto es tú y Dios. Nuestro mismo Señor Jesús estuvo en el desierto. Así es. Él con su Padre superando todas las tentaciones. Entonces, si había algo en mí que quería hacer ese escape, que no fuera el Señor, yo sabía que era un retroceder, yo sabía que era irme por otro lado, ¿ver? Incluso mi propio esposo, que ahora es, yo era como bien cautelosa en que él no fuera mi escape en ese momento. A pesar de que había una relación de amistad o una relación de cortejo, yo decía, no, por más lindo que parezca esto, vea, ese no es mi escape. Pero es que fuiste bien intencional en tu búsqueda del Señor y en tu restauración, porque creo que lo que tú decías, tienes que tomar una decisión firme de no volver atrás y no dejar esas puertas ahí entreabiertas, sino definitivamente decidir, aquí me quedo contigo, Señor. Exacto. Y cerrarlas, cerrarlas. Yo, si pudiera darle un consejo a alguien, es cuando tengas el impulso, cerrarlas todas. No le des lugar a pensar, pero es que van a decir que soy muy clavada, que soy muy no sé qué. El Señor nos manda a ser radicales y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y sobre todo cuando tu vida está en juego, pues. Sí, y sobre todo cuando tuviese en juego, porque nuestra salvación, ¿verdad? Es algo sobrenatural y ahora que estoy casada, ¿verdad? Con Vlad y que tenemos una niña, que vivimos el hecho de tener un matrimonio en Cristo, no es perfecto, no está del todo Pero resuelto. muy distante a lo que pudiste imaginar que Pero era en aquel totalmente diferente. O sea, si yo pudiera poner dos fotos de la mía yo antes y la mía yo ahora, obviamente sigo luchando, sigo pidiéndole al Señor por muchas áreas de mi vida. Dependo totalmente de Él todos los días de mi vida, pero sé que lo que Dios tenía para mí era mejor. O sea, de Amén, sin verdad. duda. Siento que pudiera ir allá y decirle a la Raquel de allá, ¡ah! O sea, sí, detenete, ¿verdad? Pero también sé que lo que viví puede ayudar a muchas mujeres que han estado en relaciones realmente tóxicas o que se... De maltrato, porque ese maltrato emocional, si bien no hay Exacto. físico, es un maltrato emocional. Sí, cabal, lo que te conformas con lo que Exacto. crees que podés alcanzar, pero Dios tiene planes para nosotros Mucho mejores. mucho mejores. Así es. Gracias, Raquel. Yo creo que efectivamente es el hecho de olvidar nuestra identidad en Cristo. Cuando olvidas que sos su hija amada, ya sos perdonada, sos todo para el Señor, si lo dio todo, entonces perdés el enfoque totalmente y te vas por esas lentejas, como decía, como dice la palabra, ¿verdad? Por tonteras que al final sabes que te van a pasar una factura grande, Ujú. ¿verdad? Así que Sí, bendito el Señor que a pesar de eso, Él cambia el propósito sí, y usa esas cosas malas para enseñarte, para que ahora valores mucho más lo que tenés, sí, valores mucho más el amor del Señor hacia tu vida y sobre todo puedas compartir con otros y decirles, oye, se puede, sí. con el Señor se puede. Así que para terminar, Raquel, el mensaje que tú le vas a dar a esas jóvenes o mujeres adultas que están viviendo en ese círculo vicioso Ujú. del que ellas piensan, no, ya me quedé aquí, primero ya estoy vieja, no puedo salir de esta, este es mi destino y ni modo, así me tocó. Ujú. ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría que se atrevan a creer en las promesas de Dios y que se atrevan a creer
que Él tiene cosas grandes para su vida y que si les está pidiendo algo en obediencia, lo hagan. Amén. Porque cuando nosotros amamos a Dios y le obedecemos, Él derrama bendiciones sobre nosotros. Que no nos conformemos con las cosas de este mundo, porque Él tiene cosas sobrenaturales para Amén. nosotros y que sí se puede. Y que si siente la necesidad de cerrar y ser radical, que lo haga, a pesar de que la tachen de loca Lo o que de que clavala o que van a decir, no, bloquea a esa persona, cierre las puertas que tenga que cerrar, cambie de amigos si las tiene que hacer, ¿verdad? Busque amigas cristianas. Eso es algo que me ayudó un montón. Busque una comunidad de mujeres cristianas con las que pueda compartir cuando se sienta débil, Así. porque ahí va a venir la palabra de Dios a fortalecer y ayudar en los momentos de flaqueza. Así que Dios es la mejor opción. Sin duda alguna, amiga. Gracias, llegamos al final de esta historia, pero de verdad siempre digo, de verdad son historias de esperanza, porque a pesar de que pudimos caer en lo más bajo, de ahí viene el Señor y nos rescata, nos da nuevas vestiduras, nos da un nuevo corazón, nuevas expectativas de la vida, porque cuando ya pensás que ya no hay esperanza, que tú ya la regaste, ahí es el Señor diciendo, oye hija, acuérdate, sos mi hija, te elegí, eres mía. Y eso es lo que quiero que te lleves ahora. Eres una hija amada por el Señor. Vuelve a Él, sin duda tiene planes de bien para tu vida, planes excepcionales que ni tú te los imaginas. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Gracias, Raquel. Gracias a ti, Evo. Hasta luego.